donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un episodio más. Y bueno, como hemos hablado anteriormente de Sigmund Freud, introducción a esto del psicoanálisis, hoy toca hablar de Jacques Lacan. Un dato curioso sobre este personaje es, su nombre completo es Jacques-Marie Emmanuel Lacan. Nace el 13 de abril de 1901 y muere el 9 de septiembre de 1981, mayormente conocido simplemente como Jacques Lacan. Fue un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis sobre la base de experiencia psicoanalítica y sobre la base de experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud, combinada con elementos de filosofía, estructuralismo y lingüística estructural, así como las matemáticas por la parte de la topología. Lacan estudió medicina en la Universidad de París y se especializó en psiquiatría. Obtuvo su doctorado en 1932 y en la década de 1930 se involucra con los movimientos psicoanalítico y surrealista. Y bueno, para todo esto nos va a hacer en compañía y colaboración quien es Verónica Ordeñana. Hola, ¿cómo están? Pues aquí otra vez, ¿no? Gustosa de compartir el espacio. Y pues sí, vamos a perspectiva, no sé si sea bien dicho y por muchos psicoanalistas me crucifiquen, pero hasta cierto punto una restitución del psicoanálisis, ¿no? Un nuevo estatuto en relación al psicoanálisis, fuera de la disputa si es ciencia o no, pero como tú bien lo señalas, ¿no? Iba en busca de, sin querer queriendo, ¿no? De un lenguaje que no fuera desemblante. Y eso apunta justamente a las matemáticas, ¿no? Y a lo que va a desarrollar de la topología y algunas cuestiones que se servirá también de la física, ¿no? Para que pudiésemos dimensionar las leyes en las que opera la condición humana, me parece, ¿no? Las relaciones proporcionales, equivalentes, ¿no? En esto que entendemos como subjetividad, ¿no? Realidad psíquica, cómo están puestas en escena, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias, cómo lo inconsciente se manifiesta o se expresa. Me parece muchos de los aportes que hizo Lacan muy atinados, ¿no? Hay mucha discusión, no todo Lacan lo dijo, ¿no? También hay que tener cuidado de finalmente nos advierte, ¿no? De no caer en el error de creer que el análisis es un conocimiento y como tal sea universal, ¿no? Más bien dirá en otros escritos, es un saber y todo saber está agujereado, ¿no? Sí, exacto. No presenta la verdad absoluta como lo menciona en su caso la filosofía, ¿no? También. Y claro, porque, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque si hablamos de verdad, bueno, ¿de qué verdad hablamos? ¿No? Exacto. O sea, es la verdad del sujeto y en ese sentido, pues por eso es un saber de lo inconsciente, ¿no? Es de un saber que no se sabe. Parece un trabalenguas, ¿no? Y eso es como lo dificultoso a veces de lo que surge comprender, ¿no? Este baje psicoanalítico o esta posición de psicoanálisis. Pero bueno, una vez que uno se adentra, va agarrando el hilo de la madeja, ¿no? Y nos vamos conduciendo. Exactamente. Y bueno, como les había comentado, Lacan se involucra con los movimientos psicoanalítico y surrealista. Para el año de 1934, mientras analizaba con Rudolf Lowenstein, se une a la Sociedad Psicoanalítica de París, donde pasa a ser miembro titular en 1938. De esta forma participa también de forma activa en la vida intelectual de París, ¿no? Se le considera como ese ícono. Se relaciona pues con artistas surrealistas de la época, André Breton y Salvador Dalí. Se interesa por el pensamiento de Martin Heidegger y sobre todo, bueno, también de Hegel, que son los dos más importantes dentro de dentro de la filosofía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, su enseñanza
y el psicoanálisis adquiere como que más importancia, ¿no? O lo empiezan como a captar más la atención. Su reivindicación con el retorno a Freud y la oposición a corrientes freudianas, ¿no? Así como su evolución teórica provocan una escisión, una división dentro de la sociedad, de la Escuela de Psicoanálisis de París, ¿no? Lacan continúa investigando y se da, entonces da una serie de seminarios entre 1953 y 1980, que todos estos seminarios, bueno, es parte de lo que conocemos, ¿no? de Lacan, que para mí son extraordinarios y que tenemos gracias a la tecnología la posibilidad de verlos en YouTube y en algunos otros canales de psicología, ¿no? Psicoanálisis. Claro, también de la psicología, ¿no? Porque finalmente el psicoanálisis, ¿no? Aunque está muy bien declarado y de alguna forma, por así decirlo, bien definido en relación a los límites, ¿no? Con la psicología, exacto, finalmente forma parte de, ¿no? O sea, no deja de tener grandes aportaciones, grandes críticas hacia, ¿no? Y de hecho Lacan hace su encuentro con el psicoanálisis a partir del surrealismo, ¿no? Es de ahí en que empieza su camino con el feudalismo propiamente, ¿no? Y dirá, bueno, ¿quién es ese Freud, ¿no? Que tanto enuncian y que tanto se aproxima en el arte, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, también de las aportaciones del psicoanálisis, ¿no? De las pocas así es. Sistemas de pensamiento, ¿no? Que pueden interpelar otros discursos, ¿no? Otros saberes como el arte, como la poesía, ¿no? O sea, el lenguaje, etcétera, ¿no? Los sueños, ¿no? La interpretación de los sueños. Uh-huh. Entonces, queda justamente, no sé si propiamente, pero un poco embelesado ahí respecto a lo que encontrará tanto del psicoanálisis en relación a la psicosis, ¿no? Exacto. A toda esta realidad surrealista, ¿no? Que sí, también queda muy dislocado hasta cierto punto, me parecerá, ¿no? Por esta influencia de Breton, por esta influencia de Dalí, sí, y que convergen en la perspectiva de decir que son un estado de ánimo del sujeto, ¿no? Lo que de alguna manera representan a través de sus pinturas, ¿no? Y aparte de Breton, de la histeria es una forma de expresión, expresa algo, ¿no? Algo tan fuerte. Sí. Y con esto, perdón. Ay, perdón. Y con esto pues hace una crítica a la visión que se tenía, ¿no? Desde esta mirada médica respecto a la psicosis y las patologías. Es decir, desde esta mirada de los surrealistas no había una patología, ¿no? Uh-huh. Había algunas otras condiciones, pero no propiamente una patología como lo establecía la institución. Y desde ahí Lacan creo que se va a ir posicionando, ¿no? En ir revisando pues todas estas conceptualizaciones que se tenían en estas instituciones. Y es una fuerte crítica acerca justamente de la institucionalización. Y uh-huh, justo también del lugar del psicoanálisis. Critica también el psicoanálisis, ¿no? Sí. Y eso pocos psicoanalistas también lo hacen. Hace una fuerte y una rigurosidad, ¿no? en todo este bagaje que va a ir leyendo, ¿no? Y retomando a partir de lo que Freud va a ir presentando. Y es importante señalar que, bueno, cada uno vino de su época, ¿no? De la biografía donde yo me baso, de la lectura donde yo me baso, es la que de nueva cuenta hace Rubinesco al respecto, porque me parece como muy atinada también, pues todo este esbozo, ¿no? Y justamente así lo dirá, ¿no? El esbozo de una vida, la historia de un sistema de pensamiento entre Lacan y Freud, ¿no? Y es una historiobiografía, ¿no? O sea, porque te va narrando y te va contextualizando cómo fue creciendo Freud, cómo fue creciendo Lacan, ¿no? Cuáles fueron las condiciones de vida, las diferencias y de algún modo las convergencias que hicieron que se encontraran, ¿no? Y que de alguna manera estuvieron como destinados al uno al otro. Dirás, el psicoanálisis, su origen fue la violencia, ¿no? O sea,
Freud viene de un momento de una Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo la fuerte primera. sentimiento, claro, ¿no? Fue un fuerte sentimiento de persecución, judío, excluido, ¿no? Y eso tiene que ver con Lacan, su por otra teoría, parte, ¿no? venía de una familia burguesa, Sí. acomodada, francesa, ¿no? Entonces, y viene un tiempo posterior, ¿no? Donde justamente trata el capitalismo, Marx, la influencia. Tuvo grandes pensadores Sí. a su alrededor, ¿no? Que de alguna manera fueron contemporáneos para él, ¿no? Foucault, Bataille, perdón. Ajá. Ya mencionaste las influencias que tuvo de Hegel, ¿no? Esta parte filosófica es innegable, ¿no? Claro. Y fue al mismo tiempo con Freud haciendo como hasta cierto punto ciertas conversaciones, ¿no? Porque pareciera que cuando sus discursos no era solamente para un público, ¿no? Sino también eran como contestaciones hacia otros, ¿no? Y eso era como lo enigmático de Lacan, me parece también, ¿no? La manera en cómo interpelaba a los sujetos, ¿no? A los escuchas, la voz. Es que era todo un... El discurso. Bueno, muchos dicen que era toda una representación casi teatral, ¿no? En sus seminarios, ¿no? Porque hacía unas pausas muy largas, a veces refilmaba conceptos, se regresaba, esas cuestiones como que lo hacían ciertamente para muchos un genio, para otros un loco, ¿no? Pero cabe decir que estaba adelantado a su época. Para mí que estaba adelantado a su época y era muy preciso en estas cuestiones de la teoría de Freud, que pues se atrevió a decir en algún momento, soy el único que he leído a Freud, ¿no? Y bueno, dio sus seminarios hasta alrededor de 1980, casi hasta su muerte, y pues luego en la Escuela Normal Superior y por último en la Facultad de Derecho frente al Panteón. Lacan además fundó y dirigió su propia institución psicoanalítica, que es la Escuela Freudiana de París, ¿no? Que funciona entre el 64 y el 80 más o menos, y fue suelta por él mismo tras una serie de disputas internas. Sus escritos lo llevaron a ganar una notoriedad en Francia y a ser una figura dominante, sobre todo en la década de los 70, ¿no? Y como sabemos, pues en todos los grupos humanos, pues siempre hay esos altibajos, ¿no? Esas pulsiones de vida y pulsiones de muerte que pues también hacen decaer en algún momento el grupo, ¿no? Y bueno, sobre todo pues la obra de Lacan tiene una importancia sobre lo inconsciente, ¿no? El inconsciente freudiano y la teoría de la práctica analítica como algo muy preciso, ¿no? También pues como mencionabas engloba otras disciplinas, ¿no? Dentro de ellas pues es esto de la semiótica, ¿no? Y la aplica o la interpola entre lo que es el psicoanálisis, ¿no? Se destaca particularmente también con la filosofía, ¿no? Pues tiene, dijéramos, algunos anclajes que sabe conjugar perfectamente, ¿no? Entonces para mí fue un personaje que está adelantado a su época, ¿no? Claro, ¿no? Druidesco lo describirá, ¿no? Y muchos, no solo ella, como un personaje muy, muy singular, ¿no? O sea, tenía como dijeron los españoles, una estampa, ¿no? Una presencia que podría caer como petulante, ¿no? O soberbia, y bueno, de alguna manera engrandecido al punto de decir que era mejor que sus maestros. Finalmente lo logra, finalmente no cae en el dicho de que el pez por la boca muere, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, demostrará, ¿no? Muchas cosas, era una crítica rigurosa, como ya lo había señalado, a toda esta práctica clínica, ¿no? Respecto al tratado de las enfermedades mentales, ¿no? Particularmente la psicosis. Trabajó mucho tiempo, ¿no? Su doctorado y su tesis fue en función de este tema, ¿no? Ahora se me fue, ¿no? La protagonista, ¿no? De su
de su historización, ¿no? De su historia clínica, ¿no? Se me fue ahora. Pero bueno, ¿La de las cartas? así inaugura. ¿Eh? ¿La de las cartas? No. De su tesis. Es que Porque por acá tengo el libro, pero... la tesis de doctorado era de una chica que entregaba cartas, ¿no? A una actriz. Sí. Y bueno, ella sentía una admiración, pero de un momento a otro empieza a sentir como un tipo de envidia, ¿no? Porque ella empezó a leer las cartas. Entonces, ese amor que manejaba con ese otro que no conocía, pero que lo imaginaba, lo fantaseaba, llegó al límite de que no pudo con esta represión y pues mató a la chica, ¿no? Más o menos, claro, a grandes rasgos es eso. como para dar una breve probadita, ¿no? Pero finalmente él se adentra en eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las circunstancias, las condiciones, esta historicidad que hace que determinado sujeto devenga en, o se haya una disolución, ¿no? En estas tres posibilidades, ¿no? De ser neurótico, perverso, psicótico. Exacto. ¿No? En un principio hablará respecto a estructura, después corregirá y dirá, bueno, en el sujeto no hay estructura, ¿no? Porque el psicoanálisis no diagnostica, pues, ¿no? De antemano trabajamos con una valoración o un diagnóstico del sujeto, no es nuestro fin en el acto analítico, ¿no? Exacto. Que caiga en cuenta de acuerdo en su enunciación donde se coloque, ¿no? Cuál sea el lugar donde se coloque, bueno, podremos decir es neurótico, podremos decir es histérico, podremos decir en un discurso psicótico, etcétera, 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 Exacto. ¿no? Pero a priori no es advertir que estamos trabajando justamente con una patología, ¿no? O una enfermedad. Exacto. Eso también como es muy importante a señalar porque, bueno, finalmente el psicoanálisis ha sido muy criticado, ha sido muy cuestionado y está bien, pero también hemos de reconocer que ha hecho innumerables aportaciones, ¿no? Claro. Por lo menos para incomodar, pero ha hecho innumerables aportaciones a la psiquiatría y a muchos elementos o instrumentos de evaluación propiamente, ¿no? Uh-huh. Sí, tanto es así que bueno, profundizó en la teoría de Freud, que en algún momento en una conferencia pues les dice, ¿no?, a sus seguidores, ustedes se llamarán a sí mismos lacanianos, pero pues yo soy esencialmente freudiano, ¿no? Y bueno, esto se basaba pues porque en realidad todo lo que, las aportaciones que dio fue gracias a lo que estableció de Freud, ¿no? Que para mí fue una genialidad, a lo mejor poco entendida, ¿no? Poco entendido, que cabe destacar que no todos los psicoanalistas inclusive lo entienden al 100, ¿no? Es complicado. Y uno de sus más grandes aportes pues es el decir que estamos atravesados por el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos separa de una primer naturaleza, que es esta naturaleza inconsciente, y nos da otro aporte del mundo, ¿no? Eso es algo genial dentro de la teoría de Lacan, que ya dirá en su momento, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Claro, pero no propiamente de otra naturaleza, más bien señalar a lo que Freud ya señaló, ¿no? O sea, no solamente somos un ente biológico, ¿no? La pulsión es aquello que nos... y el lenguaje, por supuesto, pero claro, no el lenguaje pensado a nivel de comunicación, también es importante como señalar, ¿no? Es este sentido de la lengua, del lenguajear el mundo, ¿no? De esta transmisión, que digamos, como no es como aprendemos tanto a hablar, ¿no? Sino a conocer el mundo. Es a través del deseo del otro y de los trazos que el otro nos hace en el cuerpo, ¿no? Con la voz, con la mirada, o sea, digamos, el lenguaje no solo se reduce a entenderlo como una cuestión de palabras, ¿no? Claro. Si bien hará un recorrido a Saussure, ¿no? Y esta cuestión del significado y significante, y dirá lo que primacía es el significante, ¿no? Y el significante es lo que da pauta para decir que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no?
es la manera en cómo representamos simbólicamente eso. O sea, ¿qué medios utilizamos para Claro, hacer porque una representación simbólica de lo que es inasible o inaccesible en el sentido de que no podemos decirlo todo de eso? claro, ¿no? el O lo real es significante que no puede, sería no, inconsciente. exacto, no todo puede ser representado, ¿no? Y el sujeto es un significante, ¿no? En función de otro, Tiene de su otros limitación, significantes. dijéramos, ¿no? Sí. Claro, porque ¿cómo nos decimos? ¿Cómo nos nombramos? ¿Cómo nos describimos? Si no es en función de un significante, para otro significante y formar una cadena. Es decir, esta metonimia, ¿no? Cuando decimos cadena significante se refiere a palabras, pero no son cualquier palabras que decimos, ¿no? O sea, Claro. esa es la onda. No Sí, solamente incluso, decimos yo soy Vero, ¿no? Y hoy tengo una chamarra blanca, sí, ¿no? no O sea, no, seríamos robots, ¿no? claro, es que esa es la cosa, ¿no? Por eso la pulsión, ¿no? Es eh, que escapa, ¿no? De esta acepción de instinto para también aterrizar esa conceptualización, ¿no? O ese manejo que se entiende de la pulsión, como fiel, no como instinto, sino justamente que hay una demanda más allá de esa función nutricia, La ¿no? física. O que el lenguaje solamente sea el principio, su fin sea la comunicación. No, la metáfora a través de la poesía nos advierte Claro, que y esto se da hay, cuenta a través de la misma clínica, ¿no? Porque pues se dará cuenta que no es solamente escuchar lo que dice el paciente a través de lo que hizo a lo largo del tiempo, sino que también expresa historias, ¿no? Expresa un porqué, le da un sentido. claro, es que la bronca es que rompe justamente con el sentido, porque la crítica que hace Lacan, incluso es a los mismos psicoanalistas y muchos que desarrollaron cierta parte, ¿no? Por eso esa cuestión de retorno a Freud, yo soy el único que he leído a Freud, es esta crítica de romper con la superficialidad del yo, Exacto. la clínica del yo. Él cuestiona la clínica del yo, ¿no? En tanto que no veamos como esta parte superficial, ¿no? O que trabajemos en función de qué quiere que le diga, ¿no? ¿Qué quiere cómo quiere que lo oriente? Porque finalmente el analista, al igual que Freud lo señaló, solamente somos una posición de supuesto saber, ¿no? Pero no solo actualmente, digamos, ahí hay como una emergencia en el hecho de que hay una demanda en que el analista le resuelva la vida al analizante, ¿no? Hay una gran influencia en que sea dirigido por alguien que sabe Uh-huh. qué hacer con la vida, ¿no? Qué hacer con sus emociones, qué hacer con sus sentimientos, cómo gestionar y dirigirlo. Lacan apunta a señalar eso, ¿no? De que muchos psicoanalistas no hacen psicoanálisis, ¿no? Hacen una psicologización. Y sobre todo, ¿qué hacer con el sufrimiento? Que esa parte es algo inconsciente, ¿no? Y ya dirá Lacan que en algún momento el analizante tiene que expresar la parte como una forma de espejo, ¿no? Tiene que expresar lo que él está de alguna forma viviendo para que a través de esto pues vaya captando estas cuestiones que ya explicaremos del nudo Borromeo, ¿no? Estos tres aros. Claro, que bueno, eso va a ser casi el final de su recorrido, ¿no? Al inicio irá trabajando con el grafo del deseo, con el estudio del espejo, ¿no? Para ir justamente dimensionando como estos tres registros, ¿no? De lo imaginario, lo real y lo simbólico. Como lo imaginario, que es la pragnum, ¿no? Que no podríamos dar cuenta de ella sino simbólico, ¿no? Esta imagen que a través del estudio del espejo, bueno, se va generando una imagen especular, ¿no? Cómo es que a través de la mirada de la madre, ¿no? Se va constituyendo un pequeño ser, un cacho de carne que, digamos, se busca que tenga un lugar en este mundo y sea algo separado de la madre, ¿no? No sea solo su falo y pueda devenir esto que decimos que es un sujeto, ¿no? Claro. Y un sujeto en tanto que está escindido, está dividido y justamente un poco esta parte, ¿no? Sí, de cómo se juegan las pulsiones en tanto las experiencias que vamos
adquiriendo conforme vamos creciendo y conforme nos vamos relacionando y vamos siendo tocados por el otro, ¿no? Y tocados en todo sentido, ¿no? Esa es la bronca también. O sea, la cuestión acá es cómo nos dejan trazos. Eh, Cómo es que algunos no necesariamente generan un trauma, pero formulan una serie de fantasías, ¿no? Como Claro. otros en relación de que si han sufrido un trauma se convierten en sobrevivientes, ¿no? Como de las rivalidades que se producen entre hermanos, ¿no? Puede surgir más adelante una alianza, ¿no? O sea, digamos que dar cuenta de todas estas patologías en tanto estados anímicos, ¿no? En tanto eh, las emociones que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer y decir, es que odio, es que me cae mal, es que me siento horrible, es que no tengo ganas de vivir, Claro. es que no tengo sentido. Lacan con la propuesta de los nudos, ¿no? Es justamente lo que Freud de alguna manera empieza a dimensionar con más allá del principio del placer, ¿no? Y cómo es que comanda Claro. el principio de realidad y como todo este sistema que va a ir desarrollando, ¿no? Claro. En cómo justamente se va constituyendo la realidad psíquica. Exactamente. Y Lacan con Esa eso parte de la justamente va realidad. a hacer una crítica en función de, bueno, ¿cuál es la realidad, no? La realidad fáctica, bueno, podemos decir en este momento, en tiempo y espacio, que estamos en un presente, ¿no? Convergiendo y haciendo una conversación, y que, digamos, podemos estar en un momento de realidad, ¿no? Claro. Hay un estado de cosas a nuestro alrededor que componen, ¿no? Que tengo libros, ¿no? Pero la cuestión acá es que de las vivencias, ¿no? Y los mecanismos que generan, dependiendo de las vivencias a las cuales nos adentremos, ¿no? Los mecanismos internos de defensa pueden desarrollar una serie de cosas que alteran la realidad, ¿no? Claro. Y entonces ahí viene una cuestión de cuál es la realidad, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Por eso me parece que no trabajamos con sentido. Lacan deja muy claro que el psicoanálisis no va en busca de sentido. Por el contrario, es cuando se pierde el sentido, que es lo que hace que nos anudemos de algún modo a la realidad. Claro, porque bueno, por todo lo podemos dirá en enloquecer. tres aspectos, ¿no? Que como decimos, bueno, el nudo Borromeo o Borromi, que está constituido por estos tres aros, ¿no? Que de tal forma que si se deshace alguno de ellos, se liberan los otros dos, estrictamente hablando de un enlace, eso es a lo que se refiere con esta estructura, ¿no? Y tiene que ver también con la topología, ¿no? Esta teoría de los nudos, ¿no? La denominación de dijéramos, es como un heráldico que tiene que ver con estas tres partes que dices, ¿no? El simbólico, lo imaginario y lo real, estamos siempre entremezclados en esas tres partes, ¿no? Que ella dirá que cada una tiene pues su connotación, ¿no? Sí, claro, o sea, cada una como tiene su lugar, ¿no? Y tiene su principio y de alguna manera su fin, ¿no? Y de algún modo también con la banda de Mobius no va a decir que lo inconsciente es tanto interno como afuera, ¿no? Es una continuidad, ¿no? Y hasta cierto punto es un infinito, y entonces desde ahí vamos partiendo, ¿no? Como esta cuestión física, ¿no? Física cuántica de que no solamente vivimos como en un primer plano, ¿no? Existen dimensiones. Que lo llamará registros, ¿no? Registro de lo real, registro de lo simbólico. Claro, pero es como entender que el mundo no es plano. ¿Me explico? ¿No? O sea, de algún modo es un sentido de flexibilidad que justamente pareciera que algo de lo imposible tocamos a través de eso, ¿no? Exacto. Sí, algo tocamos de lo imposible o de lo real, ¿no? Que incluso, bueno, para mí los aportes más grandes sería del nudo Borromeo y del objeto pequeño a, ¿no? Que también tiene que ver con la teoría lacaniana, porque es como un aporte, es el concepto más usado dentro de la teoría, ¿no? Y es como el objeto del deseo inalcanzable, ¿no? Que el deseo es infinito y de alguna forma lo vamos enfocando en uno u otro elemento, pero no acaba, ¿no? Que tú ya No, lo claro, decías, porque siempre está en falta, ¿no? Hay un sí. menos.
Sí, que ya lo decíamos, ¿no? En alguna otra ocasión, que me enamora de ese otro, pues su mirada, su cabello, cosas que vemos físicamente, pero que están más allá de lo físico, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión del deseo. Claro, ¿no? O sea, hablamos como esta cuestión, si el amor fuera tan sencillo como las neurociencias lo dicen, ¿no? Un cóctel de neurotransmisores, ¿no? Exacto, ¿no? Siempre estaríamos en un nivel de satisfacción y de inmediatez, ¿no? O sea, al momento en que se presenta una insatisfacción de manera inmediata la satisfacemos por cualquier medio, ¿no? La cuestión acá es que el medio que los pudiese satisfacer, ¿no? Apela a otras condiciones. Exacto. Por ejemplo, es como, no sé, en las mujeres se dice mucho que la ropa, los accesorios, las zapatillas son nuestra perdición, ¿no? Y en un mercado técnico, ¿por qué no? ¿No? Estaba pensando como en estas cosas de cuando tienes el outfit perfecto, ¿no? O sea, cuando te imaginas en una fiesta con un vestido o con un culot o X, un palazzo, ¿no? Cualquier cosa, pero dices, este es mi outfit, ¿no? Sí, sí, sí. Y solamente, por decir algo, le faltan los zapatos, ¿no? Y entonces, de la nada, de todas las zapaterías, 1000 zapaterías que puedes ir, ¿no? O sea, vas a la primera y no te convence y vas a 800,000 para regresar siempre a la primera, ¿no? Claro. Que eso incluso pues está un poco demostrado, ¿no? A través de estudios de marketing, que la mujer siempre como que tiene esta variedad, ¿no? De cosas a elegir y a veces regresa a la primera, ¿no? Ándale, tú que te sabes de esas cosas de marketing, ¿no? Yo como soy mujer y sé de esas cosas, encuentras los zapatos, ¿no? Ahí están. Sí, sí. Ya no tienes ojos para otro, son esos. Pero ¿qué crees, compadre? Que no hay de tu número. O hay más chico o hay más grande. Exacto. ¿No? Pero como no hay otro zapato igual y dices, no, son estos o son nada, pues prefieres o comprarte el pequeño y que la pata la tengas ahí toda hinchada y aguantes, ¿no? Todos los dedos apretados. Exacto. O incluso dices, bueno, si me quedan grandes, pues que tan grandes, pues le metes el algodón, ¿no? O sea, a eso me refiero. Que si la cosa fuera tan fácil, sería tan simple como ¿qué otros zapatos me puedo llevar? Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. La cuestión acá es eso que no tengo, que no sé cómo explicarlo, que rebasa toda razón. Por eso te decía que el psicoanálisis no me busca de sentido, más bien es sin razón, que atraviesa en estos momentos de esos zapatos me quieren apretados, no pueda bailar, sufra todo esta cuestión del sufrimiento que citabas, ¿no? Me los llevo. No hay otro como eso. Y decía que el deseo va en función de lo que le hace falta, ¿no? Porque va rodeado, ¿no? De un hueco, sí, pues de una cuestión, ¿no? claro. Y es una falta en función de significante, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos hace falta, y esa es la bronca. Exacto. Que dirá Freud, ¿no? Vamos en busca de objetos que creemos que eso es lo que nos dará la felicidad, que creemos eso sí. Va a satisfacer nuestra falta, lo que ese hueco, ese vacío, ¿no? Que no tiene llenadera. Claro. Vamos a seguir hablando de este tema. Dame la oportunidad de hacer un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, este breve corte. Y pues bueno, siempre como que el corte viene en lo más emocionante, lo más interesante, ¿no? ¿Te ha pasado? Pues es que ya estamos, ¿no? Como dijeron por ahí, en el inicio, ¿no? De la trama, ahora estamos como en el clímax, ¿no? Y después viene el cierre, entonces, pues... Así es. Y bueno, es súper interesante, ¿no? Todo lo de la teoría de Lacan. Lo que hablábamos, ¿no? De esto de
bueno, los nudos Borromeo, ¿no? Que también es importante aquí mencionar algo que él destaca mucho en su teoría, ¿no? Que es la falta, ¿no? O llamado el objeto alfa se transforma en algo animador de la vida psíquica y de esta forma, dijéramos, tiene que ver también con el objeto A. Pero bueno, también otro de sus grandes aportes que yo considero es lo del fantasma, ¿no? Fantasía fantasma, que complementa bien lo que Freud había postulado acerca de la fantasía, ¿no? Claro, ¿no? Sí, no sé si complementar, pero finalmente sigue trabajando a Exacto. Freud, ¿no? O sea, más bien sigue leyendo a Freud y conforme lo va leyendo va escriturando lo que Freud ya no le alcanzó ni en tiempo, Ni en forma, exacto. ni en visión, ni en producción, ¿no? O sea, me parece que debería ser lindo que señale que muy pocos psicoanalistas pueden decir, ¿no? Que hay limitaciones, ¿no? Uh-huh. Muchas de las críticas hacia Freud que también se le hace a Lacan, ¿no? Es que parten o que se sostienen, ¿no? Que el psicoanálisis es falocentrista, ¿no? Uh-huh. Por ciertos postulados que va a hacer, ¿no? Sobre todo cuando trabaja en el momento de la histeria, ¿no? Esta cuestión de la envidia del pene, ¿no? Cuando desarrolla las tres teorías sexuales, ¿no? Infantil. ¿Qué más? Esta cuestión del Edipo, ¿no? Que también será muy criticado por Harari, ¿no? Esta visión del anti-Edipo inclusive, ¿no? O sea, me parece que Lacan continúa con Freud en tanto que hay cosas inacabadas y el tiempo no alcanza, ¿no? Incluso al mismo y por ahí dejó teoría claro, inacabada, ¿no? Exacto. Claro. Y esa sería como la chamba de nosotros ahora, de los psicoanalistas, ¿no? De los que trabajan en la escritura, enorme, ¿no? Por ahí en algún momento unos colegas, ¿no? Desarrollaron un libro, ¿no? La última clínica de Lacan, interrogándose si la topología es la última clínica de Lacan, ya no hay más para dónde girarle, ¿no? A la clínica. Por eso te decía que de alguna manera estamos advertidos desde Freud de no caer y que coquetea. Me parece que también las disputas están también desde una cuestión muy ególatra. Ya lo hemos dicho, ¿no? Entre pues, los saberes entre los psicoanalistas, ¿no? Hay una egolatría, ¿no? Que también es como una de las cosas que no son tan... muy interesante ahorita que mencionas eso, porque, bueno, yo estoy promocionando este libro de erotismo, ¿no? Que como ya saben, pues es de LATE, la Sociedad de España, pero en este libro pues participamos tanto tú como yo como coautores, pero es bien interesante el libro, la introducción de Gerard Pommier, ¿no? Que es este psicoanalista francés. Él menciona, ¿no? Que dice a grandes rasgos esto del si fuiste sobreprotegido o fuiste muy afecto de mamá, seguramente serás psicoanalista, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de a lo mejor un narcisismo. No sé, yo voy a contradecir un poco a Gerard, con todo mi respeto, me gusta cómo escribe y demás, y sí lo he leído, pero yo también diría con falta de madre también. No, o sea... Yo creo que se basó más que nada en la vida propia de Freud, no tanto como en generalizar. ¿no? Claro, sí, posiblemente, Freud, o sea, si lo piensas de Freud, bueno, desde Freud, pues... Sí, Freud fue muy consentido en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, pues Lacan era un pequeño tirano, ¿no? De las cosas que no se dice que Rubinesco nos va a ir revelando de él, ¿no? de que rivalizaba mucho, ¿no? Por su lugar de primogénito. Sí, porque incluso cuenta la misma biografía, ¿no? Que la mamá de Freud cuando él estaba estudiando mandaba a sellar o a clavar el piano de la hermana para que no lo molestara, ¿no?
Esas cuestiones como que es el consentido, déjalo porque va a estudiar, sé que va a ser alguien importante. La mamá tenía eso muy en cuenta, ¿no? La mamá de Freud. Que ya nos estamos metiendo un poquito de regreso a la biografía de Freud, pero es que es interesante, ¿no? Pues es que finalmente estamos hablando de los dos máximos exponentes, no son los únicos, he de aclarar. Claro. Pero finalmente, Los máximos, el origen del psicoanálisis, pues es Freud. Sí, sí. Evidentemente, o sea, indudablemente para No el hay de otra, ¿no? psicoanálisis y de los orígenes, pues no hay de otra, ¿no? Así o es. sea, y fíjate que algo muy interesante, por ejemplo, en Lacan, es la influencia que tiene del lingüista Ferdinand de Saussure, ¿no? Que es como el iniciador, padre de la semiótica, ¿no? Que junto con esto empieza como a la par lo del estructuralismo, ¿no? Aprende sobre esa distinción, como decías, del significante-significado, pero para entender a Lacan, teoriza estos fenómenos como un carácter simbólico, ¿no? Como ya lo habíamos explicado un poquito. Pues es que finalmente son símbolos, ¿no? O sea, es un sistema, el lenguaje es un sistema simbólico. Uh-huh. Claro. ¿No? O sea, son una serie de trazos que eso da lugar a letras, al axioma, ¿no? Aquello que comanda la oración, le da lugar a un sujeto, ¿no? Justamente, o sea, cómo se estructura y cómo se van encadenando las palabras, concatenando, como dijeron por ahí en neuropsicología, cadena de significantes en Lacan, ¿no? Pero justamente de ahí se va a ir enunciando eso que decimos hoy. Y no es más que un medio de representación, es un representante de lo que decimos ser, ¿no? Así es. Y también hay una distinción entre el ser deontológico de la filosofía y el ser que se habla en psicoanálisis, también hay una distinción. Y a lo que iba finalmente es como también caer en esta perspectiva, ¿no? De decir, bueno, Lacan es el hijo de Freud, ¿no? Sí, de hecho, sí. Es el padre de Freud, ¿no? Y el máximo exponente o aquel que retorna a Freud es como decir, analógicamente fue su hijo. No, me parece que también no es como esta idea de que complementa a alguien. No, creo que Lacan más bien que hace su propio recorrido y hace su propio sello, ¿no? Sí. O sea, y algo bien característico de Lacan, que a mi parecer es bien, no sé, propio de él, ¿no? Que tenía mucho esto de, hacía muchos chistes incluso en sus seminarios, ¿no? Tenía esta magia de transformar la escena, ¿no? Desde que llegaba con su tabaco todo doblado, ¿no? Te da esa sensación de que ahí va a suceder algo. Y tal cual, ¿no? Sus seminarios pues eran realmente como que el cambio que necesitaba a lo mejor ahí el pensamiento, ¿no? Claro, que también entra discusión, porque dirás, como dices, bueno, de lo que tenemos de Lacan, son los seminarios que podemos, o las conferencias, ¿no? Que fueron grabadas, ¿no? Porque de los seminarios, por lo menos que leemos de él en la versión de Jack Sagana Miller, dirás, no es Lacan quien habla, ¿no? Uh-huh. Dirán, y hay que leer a Lacan, ¿no? Hay que empezar por... Y sus traducciones al español pues están hechas por Juan David Ignacio, ¿no? Sí, que también Juan David Ignacio es como uno de los... que incluso estuvo con él en algunos... precursores, ¿no? Discípulos en relación a Lacan, ¿no? O sea, muchos hemos leído a Lacan a través de Ignacio, ¿no? Sí. Pero... Y muchos hemos comprendido a lo mejor conceptos que Ignacio los facilita un poco más, ¿no? Los dirige un poquito más. Porque también es bien dicho que pues es difícil o es complicado también entender a Lacan, ¿no? A lo mejor a muchos de nosotros nos ha llevado cierto tiempo. Yo creo que tanto Freud como Lacan o como cualquier otro psicoanalista es complejo de leer, porque aluden a otros pensamientos, a otras ideaciones, o otras ideas. Cuando digo idea es a otra forma, a otra manera de construir el pensamiento. Si partimos del surrealismo, dime, ¿quién entiende el surrealismo por completo? Está cañón, o sea, tendríamos que tener
un bagaje en muchas cosas, o sea, realmente tenemos que ser rigurosos y para ser psicoanalistas políglota, no sé, de arte, de poesía, de saber de filosofía, de política, de ética. Y eso es lo complejo, ¿no? De lenguaje, del axioma. O sea, el psicoanálisis está integrado, ¿no? De alguna manera, o está constituido, por eso es un sistema de pensamiento que sí va, por la manera en cómo está constituido, por supuesto que apunta a generar una teorización, me parece, más que tácitamente ser una teoría, ¿no? Por esta cuestión de tener cuidado que no es un discurso universal, aunque ahí vendría una paradoja, ¿no? Y en algún momento sería bueno también deslumbrarlo de, digamos, lo inconsciente es como un sentido universal, ¿no? Todos tenemos inconsciente, aunque en algún momento esa visión totalitaria de lo inconsciente, ¿no? Se rompe y cae cuando decimos, bueno, si el psicoanálisis no es universal, ¿no? O no es propiamente una teoría por esta cuestión, ¿no? Que apunta caso por caso y una singularidad en la historia de cada sujeto, es su verdad, sí, es su saber. Como dijera Máximo Recalcati, me hace pensar quién no tendrá inconsciente, ¿me explico? Y eso lo vuelve como una paradoja. No podré decir más porque, bueno, estoy adentrándome justamente en vislumbrar esa paradoja de si lo inconsciente no tiene, o su punto de quiebre es esto, ¿no? De que no podemos pensarlo como un todo, un claro, saber absoluto, ¿no? Por dónde entrarle ahí, ¿no? En esta cuestión de no sabría pensar quién no tiene inconsciente, ¿no? Pero bueno, digamos que eso lo dejamos para otra ocasión. Claro que hablar de esas cuestiones pues implica muchísimo tiempo, ¿no? Pero podemos decir, por ejemplo, que de las primeras contribuciones o aportaciones, ¿no? de Lacan es en 1936 con El Estudio del Espejo, que digamos fue como la primera contribución oficial, ¿no? al campo psicoanalítico, por así decirlo, que refiere a los niños entre 6 a 18 meses, en el momento en el que el bebé se reconoce su propia imagen en el espejo, pero no viendo la imagen como un reflejo que se percibe a sí mismo, ¿no? sino como una formación, digamos, del ego, o una conformación que estimula el desarrollo del psíquico del niño, ¿no? Es que lo ve como un semejante. O sea, no dice soy yo, ese, ¿no? Soy yo. O sea, no hay como una conciencia del yo soy, exacto, ¿no? Ese es otro, ¿no? Exacto. Es como es una proyección. Finalmente, Lacan habla mucho de las proyecciones, ¿no? Y de esa imagen en espejo cuando aparecemos en otro. Claro, porque representa como una incomprensión, ¿no? Para el niño de repente, porque es un proceso, dijéramos, como que de alienación, en el que lleva un tanto algo imaginario también ahí. Para que es el apéndice de la mamá, ¿no? O sea, sí, se está hasta que la mamá o el tercero, alguien que haga una función, haga un corte, ¿no? Es cuando ya hay dos. Exacto. Mientras hay uno, ¿no? Totalitario y absorbido por una madre, ¿no? También por eso dirá, hay que tener cuidado con las madres producen estragos, ¿no? Y esto va a aludir también a esta cuestión que trabaja mucho Lacan en relación al nombre del padre, ¿no? Que Lacan la llamaba la madre, como la madre de cocodrilo, ¿no? Claro, la madre cocodrilo, sus sauces, ¿no? El niño está en medio, ¿no? En cualquier momento la madre puede... La protección que brinda la mamá de cocodrilo se puede transformar en una agresión, ¿no? Claro, trabaja también mucho con la cuestión de la agresión y la agresividad, ¿no? Y esta parte de la atención que de continuar, bueno, que será violencia, ¿no? Es que también eso se señala por el psicoanálisis, como, digamos, si partimos de la pulsión y si vemos que hay pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Mientras uno la apuesta de alguna manera al amor o a hacer lazo y vínculo, la otra a la destrucción, ¿no? Claro. Entonces, y eso es bien interesante. La agresividad también se enfrasca ahí desde estas dimensiones, como desde el narcisismo también
se engloba como esta cuestión agresiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Esta cuestión del los tres, o la teoría de los tres órdenes, ¿no? Que es el orden imaginario, el simbólico y lo real. Que el imaginario consistiría en esta forma que percibimos a los demás, como notamos lo que quieren decir cuando se comunican con nosotros, ¿no? La forma en que percibimos esa perspectiva de la otra persona para la formación del yo, o en este caso el estadio del espejo, ¿no? En el orden simbólico, pues es como una segunda idea teórica de Lacan, donde describe como el orden de los símbolos, en donde el individuo se forma como un sujeto, ¿no? Sostiene, dijéramos, como que rige un orden significante a la oposición de los deseos reprimidos, ¿no? Sí, o sea, cada uno de estos registros, pues ya lo vimos, ¿no? O sea, tiene su importancia y finalmente es lo que de alguna manera va a constituir esta realidad psíquica, ¿no? O esto que llamamos y decimos realidad. Solo que sí, finalmente el psicoanálisis no hay que partir a qué nos apunta, ¿no? O sea, nos habla de la condición humana y de los estados anímicos. Eso es indiscutible. Que el psicoanálisis tenga aportaciones a otras incluso disciplinas y demás, pero de lo que hablamos es de la condición humana y de lo que hablamos es de esta cuestión psicológica, si quieres, sí, del sujeto, ¿no? Desde una mirada distinta, desde una lectura distinta, de una crítica distinta, si quieres, pero nuestra chamba es eso. Nuestra chamba es la dimensión de la condición humana en su espectro o en su aspecto. Claro, que ya lo dirá Lacan, ¿no? En su momento, si es humano, tiene mi interés, ¿no? Y bueno, ya para como la última cuestión de lo real, que él habla de lo real, que es como complejo de entender porque dice que en realidad como no lo podemos definir, ¿no? Al momento de definirlo, pues ya escapa de lo real, ¿no? Claro, es que ¿qué podemos decir de lo real si no es a través de lo simbólico, ¿no? Exacto. Y un poco, no exactamente, pero a lo mejor si lo quieren ver un poco coloquial, vulgarizado, como no quieras, ¿no? O sea, pero es justamente cuando perdemos el sentido, ¿no? Que es donde te sientes más vacío, porque sientes ese hueco, que no sabes qué es, cómo se llama, como... Pero hay algo, ¿no? Ajá, exacto. Que lo más real dirá que ¿no? es la muerte, ¿no? Lo más real es la muerte, pero también dirá lo más real que tenemos es el cuerpo. Esa contraposición. ¿no? O sea, por eso, claro, entonces lo real ahí también tiene como una cuestión un poco compleja de dimensionar, porque ¿a qué se refiere cuando dice real? ¿No? En un principio la realidad táctica, ¿no? Lo que estábamos diciendo, pero después lo real se traduce en otro, en otra concepción, ¿no? Exacto. Y lo real podría apuntar esto cuando estás más solo y deshecho, ¿no? Cuando decimos que estás más desolado del mundo, más abandonado del mundo, es cuando aparece lo real. Y esto real, claro, como no tiene algo que lo amarre, como no tiene algo simbólico que lo palabre, pues es muy difícil de acceder a ello, ¿no? A acceder a la cosa. Por eso no podemos saber de lo inconsciente si no es a través de sus representaciones o sus manifestaciones, que son a través del chiste, a través de los actos fallidos, a través de los sueños, ¿no? Los lapsus. En ese sentido es lo real, los lapsus, los equívocos, ¿no? Es de lo que da cuenta el psicoanálisis. Así es. De ese saber que se ignora, ¿no? Y sí, parece un trabalenguas y sí, parece un enigma, ¿no? Que hay que descifrar, pero finalmente la condición humana no es nada sencilla de dimensionar, o sí. Digamos, fuera de la apuesta de las neurociencias, que tampoco me parece que es un trabajo tan sencillo, tampoco con eso decir que sea menospreciar la labor que tienen las neurociencias, ¿no? O claro. Este lado de la psicología. No es como una psicología pero no todo se localiza. Sí, porque bueno, en las neurociencias se localizan las reacciones, ¿no? Bueno,
cerebrales, ¿no? Neurotransmisores, estas cuestiones de relaciones cerebrales. Pero ahí no se encuentra el sujeto, ¿no? O sea, esos son como los... Claro, los es que eso lo acabas de decir muy bonito, Joaquín. Es que ahí no se encuentra el sujeto. Y para ir cerrando es eso, ¿no? Lacan va a apuntar justamente en la crítica, es eso. Dar cuenta del lugar del sujeto dentro de un discurso que no ha desistido de excluirlo, justamente, ¿no? Esa es la crítica que va a hacer a las neurociencias o esta postura racional, este sistema de racionalismo, este sistema de la razón, ¿no? Y de lo científico de la ciencia. Claro, porque hace crítica a la ciencia y también hace crítica a la mercadotecnia, ¿no? Porque también dice, la mercadotecnia quiere vender algo al sujeto en cuestión, pero no puede medir lo que es el amor, ¿no? Por eso te hablan de otras cuestiones, porque no te pueden hablar de amor. No, claro, con el ejemplo que dije, ¿no? De que esto que hablábamos un poco de las mujeres y demás, para también, porque una de las aportaciones que dirá, y con Lacan se ha vuelto como en boga, y no hay psicoanalista que no diga que vivimos en un mundo de goce, ¿no? El goce también es algo que polula. Uh-huh. Y el misterio del goce femenino. Claro, lo que va con eso es que hay una crítica al capitalismo, ¿no? Ahora, la economía, finalmente con Freud, desde Freud está señalando que existe una dinámica y una economía libidinal, ¿no? Exacto. Entonces, Lacan retoma eso y, bueno, hablará del goce en relación a la plusvalía y meterá como algunas proposiciones de Marx. O sea, tenemos que chutarnos a Marx también, o sea, fíjate. O sea, el psicoanálisis es un recorrido por grandes pensadores y por grandes teorías. Y en Freud tendríamos que leer un poco de antropología también. Porque con Strauss y también Lacan, o sea, hacen un bagaje, un recorrido. No es que quieran abarcar tanto y aprieten poco, ¿no? Pero, porque son muy puntuales. Sí, o sea, exacto. si bien tocamos con otros saberes, ¿no? De lo que hablamos nosotros es la condición humana. Esa es nuestra estándar principal. Uh-huh. Exacto. ¿No? O sea, que se sirva de otros saberes, que vaya construyendo, bueno, eso es como la ambición, y más que la ambición, el deseo que convoca a cada psicoanalista a escribir y a tejer. Lazo con el otro en tanto de dar circulación a ese sujeto en función de un lenguaje, ¿no? Eso sí, ¿cómo decirlo? Esa dialéctica, ¿no? El acto analítico es una dialéctica, ¿no? Lo que posibilita tener una continuidad. Así es. Y en esa continuidad, pues, como ya lo veíamos en Lacan, pues dice, como el deseo siempre es incesante, ¿no? Se está reafirmando cada instante. Eso es lo que nos hace movernos a través de la vida, ¿no? Y de hecho de aquí formula también esta parte de que pues el deseo es inmanente al ser humano, ¿no? Claro, e inalcanzable, ¿no? Porque tú piensas el fantasma y bueno, desarrollar la forma de fantasma en función de que también es como un velo, como la stanch, ¿no? Esta como rombito, ¿no? Que es el signo de Ajá. Más que, menos que, ¿no? Es como algo que, un almohadillado, por decirlo de algún modo, que posibilita atravesar y alcanzar el deseo, ¿no? Exacto. Porque llegaríamos como a esta noción de decir, bueno, el deseo si es cumplido, ¿no? Si es absoluto, llegaría a una muerte psíquica, ya no habría más, ¿no? Es como llegaríamos a este estado de nirvana que describía Freud, ¿no? Como este estado completo de satisfacción y de completud, ¿no? Por un lado, aunque por otro lado, enfrentarse al deseo, ¿no? Es enfrentarse como a esa otra parte real, en tanto que puede también generar angustia, ¿no? También puede ser como una cuestión muy gozosa y mortífera, ¿no? Porque es como hay un ¿cómo decirlo? No me acuerdo del seminario, ¿no? Pero en esta cuestión del Chewa, ¿no? Que va desarrollando el que me quiere y demás, me parece que va a ser
de Virgilio, habla un poco de un pasaje de Virgilio, ¿no? Cuando no me acuerdo, ay, no sé, odio cuando se me cruzan los cables, sí, no. ¿no? Y van apareciendo cosas. Pero es parte de la misma. Sí, pero esa es una muy mala costumbre, ¿eh? Si debes darles un consejo, no lo hagan, ¿no? Por eso escriban, que no quede nada al olvido. Sí. Pero Sí. justo cuando el deseo, ¿no? Cuando muestra la cara del deseo, lo que ve es la cara del diablo, ¿no? Hay un pasaje descriptivo cuando va desarrollando esta cuestión del Segua. Prometo como Sí, creo que sí. investigar para decirlo en letra. Eso yo lo leí en una aportación del libro de cine, psicoanálisis, ¿no? De Late. Creo que por ahí viene en una aportación de los colegas. Bueno, me voy a comprometer a buscarlo y en alguna cápsula particularmente, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión del deseo, lo voy a traer colación y puntual, Claro. que yo creo que amerita para otro programa, Lacan, ¿no? Claro, pero para ir cerrando con esta idea del deseo, ¿no? Hay un adagio que dice, ¿no? Que tengamos cuidado con lo que deseamos, porque en el momento que se cumpla muchas veces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Uh-huh. Y nos puede enfrentar como una parte oscura. Es como la lámpara acá de Aladina, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de algún modo, sí hay que tener cuidado con lo que se desea, ¿no? Porque y me llevaste a pensar a esta frase, ¿no? Que me gusta mucho de Lacan. Tú no eres tú, tú eres lo que mi deseo inventa en ti, ¿no? Que me gusta mucho esa frase porque reúne como que conjuga muy bien esa parte teórica, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero bueno, así las cosas, ¿no? Eso es un poco mucho de lo que podríamos decir de Lacan. Habría muchísimo más que decir, ¿no? De entrada yo les sugiero que lean a Rudinesco, y vamos, hay varios, como Freud, hay varios que en torno a él. Rudinesco es muy bueno, ¿no? Porque, bueno, ella habla de que pues el entorno, lo que se vive también tiene que ver en cómo proyectamos las teorías, ¿no? Sí, o sea, las condiciones históricas también son importantes para distinguir en qué momento se desarrolló el psicoanálisis, surge el psicoanálisis y en qué momento le toca a Lacan. De alguna manera en un reencuentro con Freud, ¿no? En su retorno. Exacto. Sigue constituyendo y sigue construyendo este sistema de pensamiento, que me parece que en lugar de completarlo lo alimenta, ¿no? Porque su finalidad es hacer una crítica. Sí, lo alimenta. De la legitimidad del psicoanálisis. Exacto. Como ahora muchos hacen una crítica de Lacan y la legitimidad de su sistema de pensamiento, me parece muy válido. Uh-huh. Claro, y es que si somos producto también del tiempo, o de los tiempos, porque si se observa, por ejemplo, en la teoría de Freud, pues muchos decían es que era un poco pesimista en esto del sentido de la vida, pues es la muerte, ¿no? Y para Lacan, pues la vida, dice, posee un sentido, un solo sentido, que es apostársela, poder jugársela, ¿no? Tiene un poco de apuesta, entonces como que van cambiando estas condiciones, también el cómo absorbemos, ¿no? El contexto, por así decir. Claro, es como ya lo señalaba, es que Freud viene de la guerra. Sí. El psicoanálisis de los momentos de la guerra y de los traumas que deja la guerra y de la persecución que tenía como judío, por supuesto que y el exilio que tuvo a Estados Unidos, ¿no? Sus teorizaciones estuvo ahí, ¿no? En el Moisés, por ejemplo, me parece una de las cosas que no había pensado, sino platicando con Débora Daza, que es psicoanalista y escritora mexicana, hicimos ahí, ¿no? Una lectura bastante interesante en torno al nombre del padre, como lo va a presentar Freud, a partir del Moisés, y cómo está involucrado, porque finalmente su estatus como judío, ¿no? Y su juego, y la posición que esto lo tenía como judío, pero también lo dejaba con muchas opciones. Entonces me parece como maravilloso, ¿no? Cómo va tejiéndose este sistema de pensamiento, que dirán lo que quieran, pero tanto Freud como Lacan consiguieron lo que pocos, consiguieron la inmortalidad. Sí. ¿No? Lacan dirá, uno no está muerto en verdad. Y sus discursos siguen hasta hoy en día, ¿no? Claro, la única, porque mientras uno siga vigente en el lenguajear, en la historización que uno va transmitiendo generacionalmente,
nunca morirán. Sí. Mueren físicamente, pero no hay una muerte. El legado, ¿no? Sigue ahí. Y vaya que nos dejaron un legado muy grande, que a veces es tan complejo, pues que tenemos, yo lo comentaba con uno de los compañeros, ¿no? Con Héctor, es difícil siquiera leer toda la obra de Freud para después comprender a Lacan, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo de análisis, ¿no? De reflexión. Pues, digamos, es que cómo podremos entender el fantasma si no partimos de la fantasía freudiana, ¿no? O sea, que apunta y cómo es que, ¿por qué no sigue siendo fantasía? ¿Me explico? O sea, ¿por qué fantasma? O sea, ¿por qué no podemos reducir simplemente la fantasía? ¿Quién más o menos, no? O sea, ¿desde dónde lo fue desmenuzando Lacan? Ni decir, el fantasma. Es súper interesante. Y esencialmente el fantasma de todo sujeto, a reserva de verlo como universal, es masoquista, ¿no? Uh-huh. Lacan creo que le entra a lo que Freud ya no le alcanzó, no quiso entrarle, que es esta cuestión del goce, ¿no? Esta cuestión de la psicosis y de la locura. Que incluso Juan David Ignacio, para mi parecer, profundiza todavía un poco más en lo del fantasma. Tiene cuestiones muy interesantes. ¿No? Que bueno, ya sería otro autor para hablar. Juan David Ignacio, ¿no? Pues bueno, yo te agradezco mucho el tiempo, ¿no? Si quieras tener algo como para conclusión, para ir cerrando. Se nos fue bien rápido el tiempo. Sí, ya sé, pues bueno, me quedaría, ¿no? Con las palabras de Rudinesco, las teorías, tal vez no lo haga tan fiel, ¿no? Pero un poco decir, ¿no? Lo que intentaba mostrar de Freud y de Lacan en su biografía no es la reconstrucción de una biografía de un maestro que fuese reconocido como el creador de una doctrina donde viniera a reflejarse el ímpetu de su subjetividad. Por el contrario, que fuese visto como el hombre que quiso con plena conciencia ser el fundador de un sistema de pensamiento cuya particularidad consistió en considerar que el mundo moderno posterior a Auschwitz había sido reprimido, recubierto y requebrantado la esencia de la Revolución Francesa. En consecuencia, Lacan no sería tan distinto en proseguir el camino trazado por Freud. En los efectos posteriores a la guerra, el surgimiento de la razón, la exclusión que este discurso hace del sujeto y los embates del capitalismo, claro, que sería un sello determinante en la elección de adentrarse al psicoanálisis. Muy interesante esa cuestión, ¿no? Que Rudinesco es muy específica en estas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es que Rudinesco ayuda mucho como justo a contextualizar como toda esta parte histórica, sí, no solamente biográfica de estos dos exponentes, ¿no? Que son exacto, los principales, ¿no? Hay muchos psicoanalistas que han hecho un gran trabajo, ¿no? Pero pues no tienen ese rasgo binario, ¿no? Ese no sé qué, no sé cómo, ¿no? Que sí. Es imposible no leerlo. Exacto. Puedes no decirte freudiano, puedes decirte lacaniano. Yo al final de cuentas me quedo con una de las secciones de Lacan, ¿no? Es el discurso del psicoanálisis y se constituye de muchos saberes y están atravesados de muchos autores y muchas autoras, muchos psicoanalistas, muchas aportaciones, ¿no? Es un discurso. Uh-huh. Claro. Y que incluso tiene que ver con, en Lacan, con la matemática en la cuestión de la topología, ¿no? Claro, es que no sé si hasta cierto punto se ha vuelto un cliché Lacan, ¿no? O sea, porque digamos, no hablar de topología, no hablar de esto, no te hace psicoanalista. Digamos, estoy influenciada por Lacan, estoy atravesada por Lacan, evidentemente, pero no siempre acuño fielmente las conceptualizaciones, ¿no? O en mi discurso lo compongo de estas formulaciones, ¿no? Del significante, significado, goce, sí, versus deseo, ¿no? O sea, no me sale, pues, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? Pues bueno, yo me quedaría con esa cuestión de que, pues, Lacan fue un gran teórico, un gran intelectual francés, y que cambió el pensamiento, ¿no? Aportación para el psicoanálisis. Y pues me quedaría con una frase que tiene que ver también con esto del significado significante, que es genial, ¿no? Dice, usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó, ¿no?
que es muy buena. Así es. Pues agradezco, Carlos, ¿no? El espacio. No, gracias a ti A aquellos que se tomen el tiempo también para vernos, para escucharnos. Y pues que opinen, ¿no? Que opinen qué les parece, qué no les parece, qué otros autores les gustaría que hablásemos, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, este espacio, aunque no tengamos una interacción propiamente con los espectadores, bueno, finalmente se trata de que de alguna manera sean involucrados, ¿no? Claro. Y tengan voz, ¿no? En este espacio de discusiones. Así es. Y pues un saludo a todos los que nos ven también en España, Argentina, Colombia, ¿no? Que las estadísticas nos arrojan ahí cierto número de... Pues gracias por estar con nosotros. Gracias, Verónica. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente.